Pues aquí vemos la historia y quiero invitarles para que leamos Juan capítulo 13, versículos 21 al 30. Juan capítulo 13, versículos 21 al 30. Aquí hay una interesante lección que me gustaría compartirles y luego que ustedes, me gustaría que ustedes vieran, ¿verdad? Comenzaran a analizar también entre ustedes mismos allí lo que se puede tomar de este pasaje, de este evento tan importante y que fue un evento en el cual para mí hubo mucha tensión, sobre todo por estos dos personajes que ya están en el relato, ¿no? Y no solamente estos dos personajes, pero hubo tensión en un momento en toda, vamos a decirlo así, en toda la reunión que estaba habiendo. Entonces, Juan capítulo 13, versículos 21 al 30, se los voy a leer. Dice la palabra de Dios lo siguiente, y les voy a subrayar algunas cosas que nos van a ayudar a nuestro análisis, ¿verdad? Dice la palabra de Dios lo siguiente, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Imagínense ustedes, en ese momento, lanza esa, vamos a decir, esa afirmación de algo que obviamente deja a los que están alrededor en qué, en suspenso y de una manera, y lo reciben de una manera impactante. Están reunidos ahí en una celebración, en algo que supuestamente era una comunión allí íntima y lanza realmente esa aseveración. Pero vamos a seguir leyendo en el pasaje que nos dice el 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros. Y si tú estuvieses allí, yo creo que harías lo mismo, ¿verdad? Estarías mirando a los alrededor, ¿quién será este o aquel? ¿Quién va a ser, no? Ciertamente, dudando de quién hablaba. O sea, todavía no tenían una afirmación. Hay algunos que piensan que ellos sabían que Judas podía haber sido, pero fíjense, aquí nos da la claridad de que ellos no sabían que era Judas. Se miraban que, ¿quién podía ser? Ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando. El 23 dice, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, y este para nosotros es ¿quién? Juan, exacto. Dudando, estaba recostado al lado de Jesús. Dice el versículo 24, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel, de quién hablaba. O sea, me imagino yo que Simón estaba haciendo más señas que un fiscal de tránsito, ¿verdad? Estaría como que, ¿y quién, verdad? Curioso, ¿verdad? Porque aquí aprendemos de Simón Pedro que también era bastante curioso, ¿no? No solamente era impulsivo, pero curioso también de lo que pasaba. Y dice el 25, él entonces, perdón, sí, preguntase de quién hablaba. Y el 25 dice, él entonces, el discípulo, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Claro, estaba bien cerca de Jesús y podía decírselo, ¿verdad? De una manera directa. Y entonces el 26 dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Imagínense, ¿no? Entonces, nosotros, ya les voy a decir lo que nosotros pensaríamos, ¿verdad? Cuando leemos esto, pero ahorita vamos a terminar el relato. Y dice, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces se lo dio. Entonces ahí nosotros, pensando un poquito, si estuviésemos allí y viendo todo alrededor, nos daríamos cuenta fácilmente de que, se lo dio a ese es. Pero vamos a ver. Dice, y después del bocado, dice, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Se lo está diciendo a quién? A Judas el Iscariote. Entonces, el 28 dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Sí? Ahí está una parte clave de este relato. Porque, dice el 29, algunos pensaban
puesto que Judas tenía la bolsa, es decir, el dinerito, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Entonces se está hablando de eso, ¿no? Y sigue diciendo el relato, cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, vamos a ver tres cosas importantes aquí. Bueno, habiendo leído este relato. La número uno, nosotros le damos toda la atención a lo siguiente. Uno de nosotros o de vosotros me va a entregar. Ese es lo primero que nosotros le damos atención, ¿verdad? En esta historia. Porque es lo más impactante, es lo que realmente fue lo que dijo de una manera directa a ellos. Entonces le dice, uno de vosotros me va a entregar. Lo segundo que le daríamos importancia en este pasaje sería que, y traería un poco de, vamos a decirlo así, nos confunde en cierta manera, es el hecho de que el Señor, en este caso, se hace la pregunta, Señor, ¿quién es? Y a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Entonces nosotros nos llevamos por estas cositas, ¿no? Por ejemplo, uno de vosotros me va a entregar. Después inmediatamente pensamos de que de la respuesta a la pregunta de que quién es, y Jesús responde, el que yo le diera el pan mojado, aquel es. Entonces, eso nos llama demasiado la atención y eso es lo que nos hace a nosotros pensar de que realmente el pasaje, la importancia de este pasaje está precisamente en eso. Y una tercera que yo añadiría sería la idea de que más aún, dice, bueno, quedando un poco nosotros más intrigados todavía, dice, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Entonces, nos concentramos en esas tres cosas. En la primera es que uno de vosotros me va a entregar. La segunda es, ¿quién es? Y entonces responde Jesús, el que moja el pan, ¿verdad? Que yo diré el pan mojado, aquel es. Y otra es que, bueno, ninguno de los que estaban en la mesa pues entendió por qué lo dijo. Es decir, no tenían, como dicen aquí en Estados Unidos, no tenían clue, no sabían ni de qué estaba pasando ahí. Entonces, fue un momento de crisis, fue un momento de tensión, ¿verdad? Porque no se sabía ni se tenía respuesta de lo que estaba, ni de lo que estaba sucediendo, ni por qué Jesús decía esto. Y bueno, entonces había como un momento de bastante estrés, vamos a decirlo así, como algo que pudiera describir lo que estaba sucediendo en la vida de ellos. Ahora, quiero decirles, y ustedes van a decir, ¿cómo? Después que nos diste, hermano, estas tres, ninguna de ellas nos da la idea. Bueno, ninguno de estos hechos son los más importantes. Cuando estamos analizando un pasaje bíblico, tendemos a irnos siempre por las cosas que vemos así, ¿no? Como lo que les acabo de decir. Entonces decimos, no, eso es lo que, y entonces hablamos de eso. Pero ¿saben qué? Ninguna de esas tres son realmente importantes, ya que solo nos distraen o nos quitan la atención de la verdad que está detrás de eso. ¿Sí me explico? A veces cuando nosotros vemos una historia, vemos la historia y nos enamoramos de los detalles que la historia nos está presentando, que si la princesa tenía el vestido así, que si este tenía el vestido asado, que si todas estas cosas. Pero te quiero decir una cosa, es que detrás de esa historia hay una gran verdad y esa es la que necesitamos buscar, esa es la que necesitamos ver, visualizar, porque esa gran verdad es la que va a llenar nuestros corazones y nos va a dar la esperanza que necesitamos. Entonces, Jesús está hablando de esa situación, ¿verdad? Que parece tan tensa, tan estresante, pero en realidad detrás de todo eso hay una gran verdad. Y no está en que si mojó el pan y se lo dio a este, no está en que si uno me va a entregar, eso forma parte, es como eso, esa decoración alrededor, pero no es realmente lo que el Señor
quiere enfocar en esta situación. Vamos a ir, bueno, ustedes tienen su bosquejo allí, pero yo estoy explicando algo interesante porque en estos versos hay algo que necesitamos entender primero. Y una de las cosas que necesitamos preguntarnos es cuál es la tradición judía que está ocurriendo aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué significa para ellos esto del pan mojado y todo eso, verdad? Entonces, esto nos va a ayudar mucho porque esta tradición judía nos va a dejar perplejos, ¿verdad? Cuando entendamos más o menos qué es lo que está sucediendo. Y nos va a permitir encontrar esa verdad que está detrás de este texto que Jesús nos quiere enseñar y que nos va a ayudar mucho a nosotros también en nuestra vida. Pero antes de explicarle acerca de esta tradición judía, permítame también darles este texto, ¿verdad? En Efesios capítulo 3, versículos 17 al 21. Permítame hacer este paréntesis, ¿verdad? Con este texto de Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. Si vamos a Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19, yo tengo aquí en la palabra de Dios que dice lo siguiente, ¿verdad? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, usted dirá, ¿y qué tiene que ver este pasaje? Ya lo vamos a ver. Este pasaje tiene mucho que ver, ¿verdad? Para que podamos entender más lo que es el amor de Cristo. El amor de Cristo para nosotros. El amor de Cristo que tuvo para sus discípulos y el amor de Cristo que Él ahora tiene para estos discípulos que somos nosotros y que estamos hoy en día. Si analizamos esta oración, porque vamos a llamarla así, esta oración en Efesios, donde Pablo usa tres figuras importantes. Y quiero que tomemos bastante atención en esto. Utiliza tres figuras importantes. ¿Cuáles son estas figuras importantes? Ya les voy a decir. La primera es habitar, ¿verdad? Habitar. La segunda es arraigados. Y la tercera es ¿cuál? Cimentados. Entonces tenemos habitar, arraigados y cimentados. Tres cosas importantes, ¿verdad? Muy fácil, está en el texto. Se las explico. Si analizamos la palabra cimentados, ¿a qué se nos viene a la mente? Y no vamos a hacerla en orden, pero vamos a trabajarlas así, ¿no? Cimentados, por ejemplo, si la tomamos como palabra, ¿qué se nos viene a la mente? ¿No se nos viene a la mente la idea de construcción? Una casa bien cimentada, ¿verdad? Bien formada, bien fortalecida, cimentada. Bueno, esos son los cimientos sobre los cuales se va a edificar la casa. Imagínense dónde ustedes están viviendo. Si ustedes quisieran saber o tener la seguridad de cómo va a ser esa casa, de qué tanto va a resistir esa casa, lo que tendríamos que mirar son los cimientos de esa casa, la fundación de esa casa. Entonces dice cimentados es la palabra que es muy clave aquí. Y ya vamos a unirlas todas, ¿no? Para explicar mejor este texto. Luego viene la palabra arraigados. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de la palabra arraigarse, arraigados? ¿No piensan un poquito en el mundo vegetal? En la parte vegetal, es decir, en las plantas, en los árboles, ¿verdad? Un árbol tiene que echar, bueno, decimos que un árbol necesita echar ¿qué? Raíces. Y la fortaleza de un árbol no está en todo lo demás de arriba, está en lo de abajo, ¿verdad? En lo que las raíces, ¿qué tan profundas pueden llegar las raíces? ¿Qué tan fuertes sean esas raíces, verdad? Entonces, Pablo está utilizando esta figura, cimentado, o sea, bien fundado, bien formado allí, ¿verdad? Como una base,
y también la palabra arraigarse, que tiene que ver con esto de el mundo vegetal, como los árboles que se arraigan, que las raíces llegan y se hacen cada vez más profundas, ¿verdad? En cierta manera. Estas dos figuras de cimentados y arraigados nos llevan a la idea de algo de algo profundo. Cuando ustedes oyen hablar de estas dos palabras, cimentados y arraigados, automáticamente la fundación, los cimientos de una casa deben estar bien profundos, bien formados, y también las raíces es algo que nos lleva a la mente que es algo profundo, que va hacia el suelo, subsuelo, va hacia abajo para cimentarse. Entonces, nos trae a la mente la figura de, o la idea de algo profundo. ¿Y saben por qué? Porque Pablo lo que nos quiere, vamos a decirlo así, lo que nos quiere hacer ver con estas dos figuras es que el amor es algo profundo. El amor es algo profundo. Según el apóstol, a medida que vamos profundizando en el amor de Dios, como las raíces, como la fundación, a medida que nosotros vamos profundizando más en el amor de Dios, nos vamos haciendo capaces, nos vamos haciendo cada día más profundos en esta relación que tenemos con Dios. Y ustedes dirán, ¿por qué estamos hablando de esta profundidad? Porque saben que este mundo lo que necesita es cada día profundizar más en el amor de Dios. Porque el amor, el verdadero amor, echa fuera el temor. El verdadero amor echa fuera cualquier sentimiento de duda, de inestabilidad, cualquier desesperación. El perfecto amor echa fuera todas esas cosas. Y te voy a decir algo más todavía. Cuando una pareja en matrimonio se siente con estas dudas y andan por ahí que si desconfianzas y todo eso, ¿sabe lo que está faltando ahí? Un verdadero amor profundo en esa pareja. Porque si realmente se amaran profundamente, no desconfiaría el uno del otro. Saben y conocen lo que realmente ellos están llevando como pareja. Cuando tú tienes esta relación con Cristo, cuando tú tienes este amor profundo con Cristo, Pablo dice, si está bien cimentado, si estás bien arraigado en este amor por el Señor, ¿sabes qué? Nada nada en este mundo te va a hacer titubear, te va a hacer dudar, te va a hacer sentir que desesperado, que no tienes esperanza, que estás en esta zozobra de qué va a pasar o qué va a suceder, porque el amor de Cristo te da la seguridad y te da una verdadera seguridad, no como la seguridad que te da el mundo, sino con la seguridad que solo puede venir del Padre eterno celestial. Es lo único que tenemos para agarrar, es el puerto seguro, es el castillo fuerte en el cual podemos cimentar nuestra fe, en el cual podemos arraigarnos profundamente en algo que realmente no nos va a defraudar. No te va a defraudar a ti, no me va a defraudar a mí, no va a defraudar a nuestros hijos, porque sabemos que contamos con un Dios que es eterno. Y Pablo sabe eso. Y por eso sigue diciendo, ¿verdad? Que necesitamos, vamos a decirlo así, como el mono, si han visto la figura del mono, que él con su cola, él se prensa, ¿verdad? De las ramas. Y a veces uno se pone a ver, wow, ¿se va a caer o no se va a caer? No, los monos no se caen. ¿Por qué? Porque se agarran, pero poderosamente ¿de qué? De la rama. Pues así, necesitamos estar agarrados del Señor, agarrados de Cristo, de su amor, por medio de este amor. En otras palabras, es posible entender, vamos a decirlo así, es posible entender algo aquí que nos ayuda a hacerlo parte de uno. Porque lo que Pablo realmente quiere decir, en todo caso, lo que quiere decir Pablo es que nos aferremos a las vastas, inmensas extensiones del amor de Dios. ¿Me explico? Vamos a estar inmensos, vamos a decirlo así, en este amor. Vamos a nadar en estas profundidades del amor de Dios y no vamos a tener de ninguna manera, por decirlo así, la idea de mirar a los lados porque siempre vamos a estar acobijados
con este gran amor de Dios, con este gran amor de Dios. Él quiere que vivamos, el Padre Celestial, Jesucristo, quiere que vivamos estas 4 dimensiones del amor. Si ustedes, por poner un ejemplo, alguien que conoció acerca de estas extensiones fue un hombre llamado Abraham. Y nosotros llamamos y decimos que Abraham es el padre de la fe. Pero fíjense, si nosotros vamos, para poner un ejemplo de lo que acabamos de decir, de las extensiones, de las dimensiones de este amor que debemos conocer de Dios, si vamos a Génesis capítulo 13, versículo 17, en el versículo 17 de Génesis capítulo 13, nos dice lo siguiente. Génesis 13, 17. Le dice Dios, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho y a su ancho, dice, porque a ti la daré. Entonces, en otras palabras, Dios lo manda a Abraham a esta conquista, ¿verdad? Pero, y ahí está vamos a decirlo así, la interpretación, Abraham tuvo que caminar, ¿por qué? Por fe y clamar su herencia, como también somos llamados nosotros, pero con la condición de que él caminara por toda la extensión de esta tierra que le había sido dada como herencia. Nosotros, hermanos, hoy tenemos una herencia en 4 dimensiones. Sí, lo habías visto. Tenemos una herencia en 4 dimensiones. Tenemos una herencia que tiene anchura, que tiene longitud, que tiene profundidad y que tiene altura. Donde quiera que tú mires, donde quiera que tú mires, puedes ver que este amor de Dios reflejado en 4 dimensiones. Excelente, ¿no? Anchura, longitud, profundidad y altura. No se escapa nada, ¿verdad? No se escapa nada. Y no lo entendemos, porque, valga, a veces no entendemos todas las cosas. No lo entendemos porque a veces actuamos como pobres que no saben lo que tienen en sus manos. No sabemos lo que Dios ha depositado en nosotros, un poder tan grande, un amor tan grande que nosotros a veces no alcanzamos a entender. Como quizás Abraham, cuando vio toda esa vasta tierra, no alcanzó a entender de dónde llegaba una parte y dónde terminaba la otra, ¿verdad? No entendemos lo grande del amor de Dios, precisamente por eso. Pero ahora sabes cuáles son estas 4 dimensiones. Y estas 4 dimensiones son el amor de Dios. Podemos alcanzar el amor de Dios en la altura, en la anchura, en la longitud, en la profundidad. Podemos encontrar a Dios en todas esas dimensiones que nosotros tenemos y que Él nos ha preparado, porque el amor es el oxígeno del reino de Dios. El amor es el oxígeno. Si tú quieres respirar bien en este mundo, oh, claro, necesitamos oxígeno, es cierto. Pero si queremos respirar verdaderamente, necesitamos respirar el amor de Dios, que nos alimenta, que nos mantiene. Y este amor me lleva a respirar. Si me muevo a lo largo, respiro el amor de Dios. Si me muevo a lo ancho, respiro el amor de Dios. Si me muevo hacia la longitud y la profundidad, respiro ¿qué? El amor de Dios. Porque el amor de Dios está aquí, en esas 4 dimensiones. Ese es el amor de Dios, esa es la herencia de Dios, es el oxígeno del reino. Me mueva donde me mueva, camine donde camine. Yo no puedo moverme a un lado y respirar tristeza, respirar inseguridad, respirar todas estas cosas, porque donde quiera que yo vaya, como le dijo Abraham, donde quiera que tú pises, ahí está tu herencia. Donde quiera que tú pises, hermanos, en este mundo, estás en el amor de Dios. El amor de Dios te acompaña. El amor de Dios está contigo. Y por eso los discípulos, ellos tampoco lo entendieron, como tampoco nosotros lo entendemos ahora. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver eso con Judas y Jesús? Ya vamos para allá.
No se preocupen, ya el carro está llegando. Ahí vamos. El amor de Cristo es extenso por cualquiera de las 4 dimensiones que lo veas. El amor de Cristo es extenso. Pablo dice, haciendo referencia a su última figura, a su última comparación que usa aquí, dice, habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y la palabra habitar aquí significa literalmente establecerse y sentirse en casa. Si el hermano Jairo me dice a mí, hermano, venga aquí, está en mi casa, me está diciendo establécete aquí, o sea, pon tu tienda aquí, o sea, tu hogar aquí, ¿me entiende? En ese tiempo. Literalmente eso significa establecerse y sentirse en qué? En casa, sentirse bien. Entiende que Cristo quiere establecerse y sentirse cómodo en tu corazón. Eso es lo que dice Pablo. Cristo quiere venir y habitar en tu corazón, pero tiene que ser un corazón que se abra para Él, que permita que Él entre, que deje y quite todos esos, vamos a decirlo así, corotos o objetos que tenemos en nuestra casa que no sirven, que están allí, que fueron del pasado, quitarlo completamente para que Él pueda entrar y sentirse cómodo, ¿verdad? ¿No haces eso lo mismo? ¿No haces tú lo mismo cuando invitas a alguien a tu casa, arreglas bien el cuarto, lo pones bien? ¿Para qué? Para que la persona que venga a visitar entre y pueda ¿qué? Sentirse bien en ese cuarto. Cómodo, tranquilo. Cristo quiere que hagas eso en tu corazón, que se sienta cómodo viviendo en ti. Y Pablo lo dice, pero hay corazones que no invitan. Hay corazones que no invitan al Señor. ¿Por qué? Porque son corazones que no mantienen el oxígeno, el amor que Dios está enseñando. Hay corazones que no pueden sentirse y Cristo no puede sentirse cómodo allí adentro. ¿Sí me explico? El amor es el oxígeno, pero el amor también prepara un corazón para que Cristo habite en él de una manera cómoda y se sienta bien viviendo en ti. Ahora sabe que la historia de Abraham ilustra este punto, ¿no? Porque Abraham dijo, Dios iba a bendecir a Abraham y lo iba a bendecir con un hijo. Así como el mismo Dios descendió y visitó a Abraham en su tienda, él trajo 2 ángeles con él. Y dice que hablaron con Abraham y comieron una cena con él. Comieron una cena con él. Ellos se sintieron como ¿dónde? Como en casa. Es la misma figura que estamos viendo aquí. Habitar Cristo en tu casa. Invítalo, como Abraham invitó a estos a su casa y les dio de esta cena. Ellos se sintieron como en casa. ¿Y sabe por qué? Porque Abraham fue un hombre de fe y obediencia. Y termina diciendo que ellos tenían otra tarea, como lo podemos ver, investigar los pecados de Sodoma. Y Dios quería entonces que advertirle que saliera de aquella ciudad. Y ya ustedes saben el resto de la historia, ¿verdad? Antes que que Dios destruyera esa ciudad. Pero el mismo Dios que había venido a visitar a Abraham no fue a Sodoma. No fue. Él solo mandó a los 2 ángeles. Génesis 18, capítulo 18 y hasta el capítulo 19. Dios no se sintió cómodo. No se sintió cómodo. Dios no se sintió cómodo en casa, estando en la casa de Lot. No se sintió cómodo. De la misma manera como se sintió en la casa de Abraham. Mi pregunta es, ¿se sentirá Dios cómodo en tu casa?